Buenas noches, el día de hoy vamos a hablar acerca de la globalización. Todos tenemos una idea, un concepto de la globalización. Sabemos que estamos inmersos, ¿no? La globalización es algo que la mayoría de las empresas desea hacer. Hay que tener presente que las empresas que suelen operar en distintos países tienen un buen crecimiento, un doble, digamos, de crecimiento en venta y una rentabilidad obviamente mucho más alta, ¿no? Pero los gerentes están llamados a vigilar los cambios que se puedan dar alrededor del ambiente global, porque si no, su éxito global va a ser limitado, ¿correcto? Pero entendemos o ¿qué es la globalización? Lo que se entiende por globalización es la mayor integración económica de todos los países del mundo. Y obviamente esto se da como consecuencia de liberalización y el aumento en volumen y variedad del comercio internacional. Hablando de bienes y servicios, vemos que alrededor se puede dar lo que es la reducción de costos de transporte, creciente intensidad de la penetración internacional, inmenso crecimiento de la fuerza de trabajo, pero sobre todo la aceleración de la tecnología, y esto en particular de las comunicaciones. No podemos querer estar exentos del mundo. Nosotros en cuestión de segundos podemos saber qué está pasando al otro lado del mundo. Entonces la globalización vino para quedarse y hay que asumir que estamos en un mundo globalizado. ¿Correcto? ¿Cuál es la perspectiva respecto a a la globalización? Pues obviamente esta integración económica y tecnológica nos beneficie, ¿no? Es lo que todo el mundo esperamos. Sin embargo, políticamente hablando, hay muchas personas, hay muchos sectores que a veces están en contra de esto, por ideales falsos, ideales que piensan que no les conviene y porque hay cosas alrededor. Sin embargo, la perspectiva que todos debemos esperar es que la globalización nos ayude, nos favorezca. Tenemos posturas básicas ante el mundo, empresarialmente hablando. Por ejemplo, la postura endocéntrica, ¿qué nos dice? Nos habla de una idea limitada, que los mejores métodos y prácticas del trabajo son del país donde está la casa matriz de la compañía. ¿Perfecto? Y ahí viene la postura geocéntrica, ¿qué nos dice? Esta es una idea como cosmopolita, que trata de aprovechar los mejores métodos y empleados de todo el mundo. Después viene la postura policéntrica, una idea de que los gerentes del país anfitrión conocen los mejores métodos y prácticas para dirigir las empresas. Y obviamente consideran que las operaciones extranjeras son diferentes y difíciles de entender, siendo probable que los empleados locales a veces determinan mejor manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, no es pensar de que voy a abrir mi empresa al otro lado del mundo y va a funcionar porque va a funcionar, ojo con eso. En lo que es la visión endocéntrica, el mejor ejemplo que podemos mencionar es de Samsung, ¿no? Asume Samsung que sus formas de gestión y productos locales son mucho mejores que los extranjeros y piensa que los mercados exteriores pueden ser satisfechos con sus productos, ¿correcto? En la visión geocéntrica tenemos el caso de Apple. Apple es una empresa estadounidense que produce equipos electrónicos y software, todos lo sabemos. El producto está destinado a un mercado global y un individuo estándar, independientemente de su lugar de residencia, creencias y costumbres culturales que se tengan. Y en lo que es la visión policéntrica, tenemos el caso de Kraft Foods. Esta es una empresa norteamericana que es productora, por ejemplo, de alimentos de consumo como Oreo. Pero ¿por qué ponemos de ejemplo en este caso a Oreo? Porque su forma que todos conocemos a nivel América y a nivel Europa difiere a lo que pasó en Asia. Entonces, Kraft Food tuvo que adaptarse, adaptar su idea de negocio a lo que pasaba en Asia y le funcionó. A la gente de Asia le encantaba el sabor a Oreo. Sin embargo, su forma de consumir estos productos les parecía era mejor esto, como nosotros llamamos wafer, podemos decir. Entonces fue así. Les dejo un pequeño video en la parte de abajo que les menciona un poco la gerenta que está ahí de cómo funciona el tema, cómo fue la idea.
Por favor, mírenlo con subtítulos cuando puedan. Entonces, si hablamos de las diferencias de etnocéntrica, policéntrica y geocéntrica, vemos que tienen ventajas y desventajas. En lo que es etnocéntrica, es una estructura simple, un control más estrecho, conocimientos extensos del mercado y el trabajo de los extranjeros, ¿correcto? En lo que es policéntrico, tenemos que es más apoyo del gobierno local, gerentes locales dedicados y con moral elevada, impone comprensión de los productos globales, como vimos el caso de Oreo. Y cuando es geocéntrica, bueno, tiene objetivos globales equilibrados, mejores empleados y métodos de trabajo, cualquiera sea su origen. Pero ¿cuáles son las desventajas? En el tema etnocéntrico, la administración tiene problemas, puede ser ineficaz en un momento, inflexible, tiene retroceso social y político. En el cambio, en la parte policéntrica, decimos que la desventaja es que puede haber duplicidad de trabajo, siendo que esto nos dé menor eficiencia, dificultad para mantener los objetivos globales por la centralización en las tradiciones, y en el caso de geocéntrica, dificultad de alcanzar las metas. Los gerentes deben tener conocimientos locales y globales, de estar mucho más preparados. En lo que son organizaciones globales, hay unos conceptos desde multinacional, transnacional, internacional y otros términos para definir a las empresas que se aperturan al mundo. Sin embargo, los dos más comunes y utilizados son los de corporación multinacional y transnacional. Alrededor de eso hay mucha duda, mucha complicación para explicarlo en algunos. Para algunos es lo mismo y simplemente dicen, trabajando en una multinacional o en una transnacional, es lo mismo. Hasta las mismas personas que laboran en una empresa no saben definir si es una multinacional o transnacional, ¿no? Se complica el término. Vamos a tratar de explicarlo brevemente para que se entienda. Hay una base también detrás que viene de la Organización del Estado Americano que puede ayudar a definir esto más desde el tema jurídico. Sin embargo, para tenerlo más sencillo, lo que yo les podría decir es que una corporación multinacional mantiene operación significativa en varios países del mundo, ¿ya? Pero la dirige desde una matriz en la nación de origen, ¿correcto? Digamos, eh, no sé qué empresa mencionarles ahorita, ¿no? Una empresa, por ejemplo, como Honda, ¿no? Que tiene una dirección desde Japón y da las indicaciones para que se realicen tal cual ellos determinan o desean su administración a nivel mundial, ¿correcto? Entonces se le rinde cuentas a esta administración que está colocada en la nación de origen, en este caso es Japón. En el caso de las transnacionales, son compañías que mantienen operaciones significativas en más de un país, pero su dirección descentralizada está en cada país. Entonces tiene su dirección, valga la redundancia, en cada país en el que se encuentra. Seguimos hablando de la globalización. Tenemos fases para lograr esta globalización. La primera fase es exportar al extranjero o importar del extranjero. Exportación e importación. Creo que los términos también son bastante conocidos y ya sabemos la diferencia, ¿no? En la segunda fase, contratar representantes en el extranjero o fabricantes extranjeros. Imagínense, ya cuando has pensado en exportar al extranjero o importar, la segunda fase es contratar representantes. Y en la tercera fase, pues ya tienes que ver la forma, cómo vas a operar esta exportación e importación que estás pensando hacer, en el caso de la exportación, ya sea subsidiaria extranjera o famoso joint venture, una alianza estratégica o licencias franquicias. Profesor, ¿por qué nos enseña esto? O sea, nosotros estamos pensando abrir negocios locales. Ya, si tu negocio funciona a nivel Puno, lo más cercano a Puno no es Bolivia y no es un mercado bastante parecido e interesante en el cual te interesaría de repente a futuro ingresar. Sin ir muy lejos, yo tengo algún amigo que estaba pensando traer de Bolivia lo que son las
vacas de soya, porque ahí he encontrado una oportunidad de negocio y traerlas al Perú. Entonces, hay que chequear qué se puede hacer y tener la ventaja que ustedes están cerca de un país contiguo. Sin ir más lejos, la frontera con Tacna es Chile. Hay oportunidades de negocio ahí, yo les comento. Lo que mueve la ciudad de Tacna, la región Tacna, es el turismo chileno. Los turistas chilenos, por lo menos antes de pandemia y ahora que se está reactivando, ingresaban todos los fines de semana como una ola a consumir los productos peruanos. Probablemente ahora estén escogiendo Argentina por la crisis que está pasando y que los productos están más baratos, pueden indagar, investigar, pero también suelen llegar al Perú todavía. Por eso, entonces, más adelante tengo un video de un peruano que ha abierto un negocio en Chile que espero que les guste, que es bastante interesante. Y hablando ahora de lo que es la exportación, tenemos, por ejemplo, la exportación indirecta. ¿Qué nos dice la exportación indirecta? Bueno, la empresa vende el producto a un cliente nacional, quien exporta el producto, ¿correcto? La empresa contrata un trading, quien los busca a los compradores en marcas extranjeras. Digamos que se da una compra-venta internacional a través de suministro, una intermediación comercial. ¿Qué sucede? Que la empresa asume menos riesgo, ¿correcto? No está directamente, ¿ah? Es ejemplo sencillo, yo fabrico algo, yo no lo voy a llevar a otro país, sino que va en una persona que lo va a terminar llevando al otro país, ¿correcto? En ocasiones la empresa no se propone exportar de forma deliberada, pero el comprador extranjero viene al mercado doméstico y le compra el producto para exportarlo, imagínense, ¿ah? O sea, viene un extranjero para comprar mi producto para llevarlo a su país, para exportarlo, ¿ah? O sea, busquen la figura, ¿no? En ocasiones, la empresa vende el producto al cliente nacional, quien exporta el producto, lo hemos mencionado. Acá les tengo el video que les decía, que espero les haya sobrado, lo vamos a compartir.
Exportación directa, vemos que se trata de la venta directamente desde el mercado de origen al comprador o importador en un mercado extranjero. ¿Sí? Esto que está sencillo, estamos hablando de una venta directa o la exportación a través de agentes o distribuidores internacionales. Como un ejemplo de exportación directa tenemos, por ejemplo, lo que es Alibaba, que muchos de ustedes deben haber escuchado. La empresa vende directamente a sus clientes en el extranjero, ¿no? Puede haber un departamento de exportación y tiene fuerza de ventas propias en el extranjero también. ¿Perú es un país exportador o no? ¿Hay oportunidades pensando en negocios de exportación para ustedes que están en la región Puno? ¿Podrá ser? ¿O simplemente las ideas de negocio van por hacer algo a nivel local en la zona local? Eh, Les voy a pedir que ustedes vean este video que les dejo ahí acerca de cómo un grupo de pequeños emprendedores han logrado bastantes cosas interesantes y llegando al mundo. Entonces, es un ejemplo claro de que sí somos un país exportador. Como métodos de globalización, ¿qué tenemos? Tenemos lo que es la subsidiaria extranjera, que es un método de globalización que consiste en invertir directamente en otro país con fábrica o oficina separada e independiente. ¿Correcto? Un joint venture es un método de globalización que forma una alianza estratégica en la que los socios acceden a formar una organización independiente para algún fin particular o especial, como es el caso de LATAM, que tiene convenios con otras empresas. Tenemos las alianzas estratégicas como método de globalización, donde se establecen sociedades entre la organización y una compañía extranjera. Ambas partes van a compartir recursos, conocimientos y van a desarrollar productos nuevos o construir instalaciones fabriles. Un caso muy conocido es el de Renault Nissan. Como licencia, tenemos métodos de globalización de las empresas de manufactura que conceden a otras organizaciones el derecho de explotar su marca, tecnología o especificaciones de productos. La franquicia, que es algo que ya ustedes conocen, es un método de globalización de las organizaciones de servicios que consiste en conceder a otros el derecho de su marca, el uso de su marca, tecnología o especificaciones del producto. Ahí pongo varios ejemplos de franquicias que conocemos, Pizza Hut, Kentucky, Burger, entre otros. La primera franquicia que ingresó al Perú fue Kentucky Fried Chicken en 1981. Imagínense, en plena época de terrorismo, con todas las dificultades, 1981, la visión que tenía, ¿no? Pero este boom de las franquicias se dio en 1995, cuando ingresaron 30 franquicias al mercado peruano. El 90% de las franquicias peruanas que existen en el extranjero, obviamente están en el sector gastronómico, ¿no? Por ejemplo, se tiene Shinawok, La Caravana, Pardos Chicken, Bembos, Rosatel, Rockies, Astrid y Gastón, La Marcha Lechería y Heladería 4D, entre otras que, bueno, ya podríamos actualizar. Lo que hay que tener presente es la diferencia en los mercados, que ya hemos visto que existe, diferencia en los mercados que pueden darse a través de económico, culturales, religiosos, diferencias legales, hábitos de consumo, lingüísticos y o canales de distribución. Entonces hay que tener muy presente cómo se da la diferencia en los mercados, ¿correcto? Existe la Organización Mundial de Comercio, una organización que regula, que se entiende, eh, da las normas que rigen el comercio entre los países, ¿ya? Da los pilares sobre los que descansan los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio. La gran mayoría de los países que participan acá, ahí, ¿qué es lo que buscan? Tienen un objetivo de ayudar a los productores de bienes y servicios, exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades. Entonces, es muy interesante esto de la Organización Mundial del Comercio. Se estableció en 1995 tras la culminación de prolongadas e intensas negociaciones celebradas bajo auspicios del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Antes de que se llame Organización Mundial del Comercio, se llamaba GATT, que era un Acuerdo General sobre Aranceles
aduaneros y comercio. Pero la Organización Mundial de Comercio no se dedica solamente a la liberalización del comercio. En determinadas circunstancias, sus normas van a apoyar el mantenimiento de obstáculos al comercio, por ejemplo, para proteger al consumidor, impedir propagación de enfermedades o proteger el medio ambiente. Ojo, no piensen que, uy, la Organización Mundial del Comercio, todos tienen que vender, todos tienen que comerciar. No, hay ciertas prácticas que protegen consumidores contra las enfermedades y proteger el medio ambiente. Entonces, los principios que tiene la Organización Mundial del Comercio es no la discriminación, ser más abierto, ser previsible y transparente, ser más competitivo, ser más beneficioso para los países en desarrollo y proteger el medio ambiente. Actualmente la Organización Mundial del Comercio cuenta con más de 160 miembros que representan el 80% del comercio mundial, el 98% del comercio mundial. Más de 20 países están interesados en adherirse a la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial de Comercio es un elemento fundamental en el marco de política comercial del Perú. Todas las negociaciones comerciales regionales y bilaterales se basan en esta normativa y tienen que guardar consistencia con ella. Además, por la transparencia, todos los acuerdos regionales y bilaterales deben ser examinados por los miembros de la Organización Mundial del Comercio. Por lo tanto, la Organización Mundial de Comercio es el único espacio en que se podrá lograr avances en temas sensibles como subsidio agrícola, antidumping, movimiento de personas físicas o modo de prestación de servicios, entre otros. Las normas de comercio dan a los gobiernos plena libertad para proteger su medio ambiente, aplicar políticas sociales que promuevan el bienestar de su población. El cometido de la OMC es que estos objetivos legítimos no se conviertan en un proteccionismo encubierto. Cuidado con eso. Entonces, ¿qué sucedió con la Organización Mundial de Comercio hace unos años, en el 2019, que hubo problemas, por ejemplo, entre Estados Unidos y China? China dice que la Organización Mundial de Comercio enfrentaba una profunda crisis y pedía reformas. ¿Por qué? Porque decía que el organismo debería garantizar imparcialidad y proteger los intereses de los países en desarrollo. Por su parte, ¿qué pasó en ese momento con Estados Unidos? Quería que la Organización Mundial de Comercio tome medidas enérgicas contra los subsidios de China a las empresas estatales y por su sobrecapacidad en el mercado del acero y otras materias primas. Imagínense a qué nivel estamos hablando, dos potencias enfrentándose, ¿no? Estados Unidos con China, comercialmente hablando y políticamente. De esta forma, Estados Unidos castigaría a la mayor parte de los productos chinos que entren por sus fronteras. Este anuncio se sumó al ultimátum de 90 días que Trump le puso a la Organización Mundial del Comercio para que cambie el estatus de país en vías de desarrollo a China. O sea, Donald Trump decía que China ya no era un país en desarrollo, ¿no? Por el contrario, era una potencia. Parte de razón tenía, ¿no? Las naciones más ricas del mundo afirman ser países en desarrollo para evitar las normas de la Organización Mundial de Comercio y obtener un trato espacial. Nunca más, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. ¿Por qué les pongo este episodio que pasó en el 2019? Imagínense lo que sucede o lo que suele pasar a nivel mundial. Muchos incluso pensaban que podía estallar una guerra a partir de estos temas. Gracias a Dios no pasó nada. Pero estos temas del comercio afectan profundamente a países realmente en desarrollo como Latinoamérica, ¿no? Entonces, después ha venido la pandemia, que también ha afectado el tema del comercio de alguna manera, pero la Organización Mundial del Comercio está ahí para proteger los temas que puedan afectar eh, al mundo, ¿no? Entonces, esta organización va a desalentar prácticas desleales, como por ejemplo subvenciones para la exportación o el dumping de productos a precios inferiores a su costo, que suelen ser prácticas que suelen tener algunas empresas, ¿no? Entonces, este capítulo de la globalización, con esto concluyo, nos da una idea del marketing internacional que se practica,
lo que sucede a nivel mundial, a nivel globalización, y también nos da una apertura. Lo que busco es que ustedes entiendan que no están solos en el mundo, que pensar que es abrir una empresa o abrir o pensar en marketing no es solo pensar en tu barrio o en tu ciudad. Hay negocios, hay forma de hacer negocios alrededor de los países cercanos, incluso del mundo, y el Perú siendo un país tan fuerte en producción de muchos eh, temas agrícolas, es cuestión de pensar alrededor y saber hacer empresa y un buen marketing para llevar el producto a su producto a la globalización. Eso sería todo.